Saludos. Hoy tenemos algo realmente interesante sobre la mesa. Vamos a explorar a fondo el código maestro del Trainer 5.0. Es el quinto libro de la serie Tribu Trainer 5.0R de Ricardo Rueda Aguilar. Y aunque está pensado, principalmente para entrenadores, profesionales del fitness, del coaching, la verdad es que toca temas que van mucho más allá. Habla de una evolución que supera, digamos, lo puramente técnico. Sí, totalmente. Y lo que dices de ir más allá de lo técnico, eso es justo el corazón de este código maestro que menciona el libro, ¿no? La idea central es esa. Para liderar de verdad hoy, sobre todo si guías a otras personas, necesitas activar algo interno, un código. Y no es solo saber de anatomía o de dietas, que eso, se da por supuesto. Es más profundo. Integra tu mentalidad, tu percepción, las historias que te cuentas y cómo influyes de forma genuina. Son esas capas, digamos, las que realmente marcan la diferencia hoy. Y hoy vamos a ver algunos de esos pilares. Ok, vamos a desglosar esto. Nuestra misión aquí es sacar las pepitas de oro de este material. Buscar esas ideas, esas herramientas que sirvan, sí, a los entrenadores, pero también a cualquiera que esté liderando, guiando, ayudando a otros a transformarse. Queremos entender qué es lo que de verdad mueve la aguja del impacto, ir más allá de la superficie. Empecemos con algo del capítulo 2, que creo muchos profesionales sienten, la idea de que, saber hacer tu trabajo, la técnica, es la base. Es esencial, claro, pero ya no basta. No para destacar ni para generar esos cambios profundos y duraderos. El entorno, los clientes, piden más. Exacto. Piden guías, no solo, digamos, ejecutores de planes. Y ahí es donde el autor mete el concepto de autoridad por congruencia. Me parece clave. Argumenta que la autoridad que de verdad inspira, la que te permite guiar, no viene tanto del título o los años de experiencia, sino de la coherencia. Una coherencia que se ve, que se siente, entre lo que dices, lo que haces y quién eres. Y no es solo ser puntual, es cómo manejas tus propios retos, la energía que proyectas, incluso cómo recibes una crítica. Esa integridad es la que construye la confianza real. Y en un mundo lleno de expertos, esa congruencia es oro puro. Es la nueva moneda de cambio, ¿no? Sí, totalmente. Aquí es donde se pone realmente interesante. El libro habla de pasar de ser un ejecutor de rutinas a ser un diseñador de experiencias. Esto me parece, crucial, porque ya no es solo dar series y repeticiones o tareas, es pensar en la sesión entera, en el proceso, en las sensaciones que quieres generar, anticipar las emociones, calibrar el esfuerzo, no solo físico, también mental, emocional. ¿Cómo haces para que la persona no solo cumpla, sino que se sienta más capaz, más conectada consigo misma? Eso es diseñar. Totalmente. Y ese diseño de experiencias, claro, solo funciona si entiendes las necesidades más profundas de tus clientes. Eso lo toca la sección 2.4. El libro insiste mucho en esto. Detrás de la meta obvia, bajar de peso, lanzar un proyecto, lo que sea, hay motivaciones mucho más hondas, a veces no dichas. Quizás es aliviar una culpa, superar un miedo, recuperar control, cosas así. Y el rol del guía del Trainer 5.0 es aprender a escuchar esas capas, a leer el lenguaje no verbal, los cambios de energía, los temas que se repiten, hasta los silencios. Se trata de entender ese correlato emocional, ¿sabes? Cómo lo físico o lo conductual se conecta con el mundo interno. Ojo, sin volverte terapeuta, claro, pero sí usando esa comprensión para que tu acompañamiento sea más humano, más efectivo. Por ejemplo, si alguien se resiste a algo, quizás no es solo físico, ¿entiendes? Puede haber algo más ahí. Claro, el libro, lógicamente, también insiste en la formación continua. Pero, y esto es importante, no solo en lo técnico, sino específicamente en habilidades de coaching, de escucha, de acompañamiento estratégico. Pone un ejemplo que mencionaste antes, el del cliente que no logra seguir los hábitos alimenticios. El enfoque clásico sería más información, una dieta más estricta, quizás, pero el enfoque que propone el libro es distinto. Es usar preguntas abiertas, ¿qué pasa realmente ahí? ¿Qué sientes? Validar la frustración y juntos co-crear estrategias pequeñas, realistas, que el compromiso venga de adentro, no impuesto. Es un cambio de chip importante sobre cómo facilitar el cambio real. Exacto. Pasas de dar soluciones a facilitar que la persona las descubra.
Y eso, bueno, nos conecta perfectamente con el siguiente gran tema del libro. Sí, el capítulo 3, que se mete con algo que a mí me parece, bueno, el núcleo de cualquier cambio. Las creencias, las historias que nos contamos, esas narrativas internas. El autor es muy claro, pesan más que los datos, que la lógica, mucho más. Y da ejemplos que seguro que a muchos les suenan. No puedo cobrar más, mi vocación es ayudar. Uy, me falta muchísimo para considerarme experto. Primero tengo que demostrar resultados increíbles. ¿Por qué crees que son tan pegajosas estas historias? Buena pregunta. El libro lo conecta mucho con lo que llama historias heredadas y con el deber ser que aprendemos. Son esas ideas sobre el éxito, el dinero, el esfuerzo, la humildad también, que absorbemos casi sin darnos cuenta, de la familia, la cultura, el entorno profesional, y funcionan como mandatos invisibles, ¿sabes? Por ejemplo, la idea de que solo el sacrificio te hace valioso o que hablar de plata es feo, es egoísta. Y claro, cuando intentas crecer, valorar tu trabajo, chocas con eso. Sientes culpa, como si traicionaras algo o a alguien si cobras más, si delegas, si buscas ser eficiente en vez de solo estar agotado. Por eso el primer paso es eso, traerlas a la luz, cuestionarlas. ¿Me sirven todavía o son un lastre? Uf, me parece muy potente eso del mito del sacrificio y la meritocracia que critica. Esa glorificación del estar siempre a 1000, del sin dolor no hay ganancia, llevado al extremo, como si el agotamiento fuera la medalla al compromiso. Lo veo por todas partes, no solo en entrenadores, emprendedores, creativos. Y el libro advierte, esa narrativa te lleva directo al burnout, a la adicción a exigirte y lo peor, a rechazar cosas que te harían mejor y más sostenible. Sistemas, delegar, usar tecnología. El mérito real, dice el texto, no está en cuánto sufres, está en la inteligencia y la sostenibilidad de tu impacto. Exacto. Y justo ahí se conecta con el análisis de la culpabilidad por cobrar y el miedo por crecer. Es un nudo emocional súper común. El libro describe cómo culturalmente a veces vemos mal que alguien cobre bien por ayudar, sea entrenando, en coaching, terapia, como si fuera interesado o menos espiritual. O el miedo a crecer, que a veces se disfraza de no quiero perder mi esencia, no quiero volverme comercial. Actualizar esas narrativas es vital. No se trata de volverse un mercenario para nada. Se trata de construir un modelo que sea ético, que te permita vivir bien haciendo lo que amas y seguir ayudando desde un lugar de bienestar, no de andar siempre justo. Y el libro propone eso, reescribir activamente tu historia. Por ejemplo, cambiar el he tenido que luchar el doble por todo, que suena a víctima, por algo como gracias a los desafíos he desarrollado una capacidad de adaptación y resiliencia brutal. Es tomar el control del relato, contar tu historia desde el poder, desde la elección. Y eso, créeme, cambia no solo cómo te sientes, sino las oportunidades que ves y las decisiones que tomas. Pasar de la narrativa heredada a la narrativa elegida. ¡Qué potente! Y esto conecta perfecto con el siguiente nivel que explora el libro, en el capítulo 5. Entrenar la percepción. Porque no basta con cambiar tu historia interna. También tienes que afinar cómo lees el mundo exterior, sobre todo a la gente que acompañas. La idea es esa. El profesional avanzado no solo mira lo obvio, el cuerpo, la tarea, sino que percibe el sistema completo, las emociones que no se dicen, el contexto de vida, las sutilezas del lenguaje no verbal, la energía de la interacción. Presenta la percepción como una habilidad, algo que se entrena, y que diferencia al guía estratégico del técnico que solo reacciona. Absolutamente. Hay una sección clave que habla de ver más allá del dolor o del sobrepeso. El libro sugiere que muchos síntomas físicos son en realidad la punta de un iceberg, mensajes emocionales o mentales que no se han procesado. Da ejemplos, el sobrepeso como una armadura inconsciente, ¿sabes? O la tensión crónica en los hombros que refleja una carga emocional o de estrés brutal. El guía tiene que desarrollar esa habilidad de leer la narrativa corporal, de leer el contexto de vida del cliente. Ojo,
De nuevo, no para diagnosticar ni para hacer terapia, sino para hacer preguntas distintas, más profundas, para ofrecer una mirada más completa que conecte los puntos entre lo que le pasa en el gimnasio o en su proyecto y lo que le pasa en su vida en general. Es poder preguntar, ¿qué más está pasando aquí? Cuando ves un bloqueo que se repite y no tiene una explicación física clara. Y también habla de identificar patrones mentales de los clientes. Esas ideas fijas que todos tenemos, ¿no? Tipo, soy un desastre para esto o nunca termino nada. El libro explica que actúan como filtros, distorsionan la realidad y, claro, te autosabotean. Describe cómo podemos detectar esos patrones, fijándonos en el lenguaje espontáneo. Siempre me pasa igual, es que yo soy así, en las microexpresiones, esas emociones que se escapan en la cara por un segundo, y sobre todo en los ciclos que se repiten. El típico ciclo de empezar algo con toda la energía del mundo y abandonar al poco tiempo. Pone el ejemplo del cliente que dice todo el tiempo, es que yo siempre abandono. Esto plantea una pregunta importante. Vale, percibes el patrón. ¿Y ahora qué? ¿Cómo intervienes de forma útil, sin sonar a cliché o sin invalidar lo que siente la persona? Muy buena pregunta. El libro sugiere que la clave no es tanto confrontar el patrón de frente, diciendo, no digas eso o eso no es cierto, sino más bien ayudar a la persona a construir evidencia de lo contrario. En el caso del cliente que siempre abandono, la intervención estratégica sería, por ejemplo, diseñar una estructura de microéxitos, pasitos muy pequeños, metas súper alcanzables, y celebrar cada logro por mínimo que parezca. El objetivo es que la persona empiece a acumular experiencias reales de que sí puede terminar, de que sí puede ser constante, aunque sea en cosas pequeñas al principio. Esas nuevas experiencias van debilitando la creencia vieja y construyen una nueva identidad basada en hechos, no solo en la historia antigua. Es como crear un entorno donde el patrón viejo simplemente tiene menos espacio para activarse. Y esto conecta directo con lo que decíamos de tomar decisiones más inteligentes. Claro, porque si solo ves el comportamiento superficial abandona, tu decisión podría ser presionarlo más o rendirte. Pero si percibes el patrón mental que hay detrás, creo que siempre abandono, tu decisión es estratégica. Vamos a crear microéxitos. Exacto. La sección 5.4 habla justo de eso. Cómo esa percepción afinada lleva a decisiones inteligentes. Captar esas señales sutiles, un cambio en el tono de voz, un gesto que no encaja, llegar tarde con una energía diferente, te da información valiosísima. Te permite decidir, ¿es momento de empujar un poco más, porque está listo, o necesita más bien contención? Escucha. O quizás hay que desviarse del plan porque surgió algo más importante. El ejemplo del libro del cliente que llega tarde y distraído es perfecto. Podrías ignorarlo y empezar la rutina. Esa es la opción reactiva. O puedes usar esa señal como una puerta. Una breve charla. ¿Cómo vienes hoy? ¿Te noto algo distinto? Esa es la decisión estratégica. Y puede abrir algo mucho más valioso que solo la sesión de ejercicio. Para ir cerrando este bloque sobre la percepción, el libro menciona algunas herramientas prácticas para leer situaciones antes de que se compliquen. Me parecieron muy útiles. Habla de la escucha activa con atención flotante, que entiendo como estar ahí, presente, receptivo, pero sin quedarte pegada a una sola idea, dejando que emerja todo el cuadro. También analizar cambios en el comportamiento habitual. Si alguien siempre es puntual y de repente empieza a fallar, eso es una señal, ¿no? Llevar notas cualitativas, no solo qué hizo, sino cómo estaba, qué dijo. Hacer check-ins emocionales cortitos y frecuentes. ¿Cómo te sientes con esto? ¿Qué necesitas ahora? Y la validación emocional suave. Algo tan simple como decir, entiendo que esto te frustre, o tiene sentido que te sientas así. Son gestos pequeños, pero construyen muchísima confianza y te permitan ajustar el rumbo a tiempo. Son herramientas que justamente refinan esa capacidad de leer entre líneas, fundamental para un acompañamiento que vaya a lo profundo. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si intentamos destilar
la esencia de lo que exploramos hoy, basándonos en el código maestro del Trainer 5.0, vemos como varios hilos, ¿no? Primero, esa invitación clara a los profesionales que guíen a otros. Hay que trascender lo técnico, asumir un rol de guía integral basado en ser coherente. Segundo, el poder enorme que hay en identificar y sobre todo reescribir conscientemente nuestras narrativas limitantes. Esas historias que nos dirigen sin darnos cuenta. Y tercero, la ventaja no solo estratégica, sino humana, de entrenar nuestra percepción, de captar a la persona completa y su contexto, no solo la superficie. Y es crucial recordar, creo yo, que aunque el libro se centra en el Trainer 5.0, estos principios son universales. Valen para cualquier rol de liderazgo, mentoría, coaching, incluso en la crianza, en las relaciones. La reflexión sobre nuestra coherencia interna, sobre las historias que nos contamos de nuestro valor, nuestras capacidades, y sobre la habilidad de percibir más allá de lo obvio, es relevante para cualquiera que quiera tener un impacto positivo y duradero en otros. El mensaje de fondo, me parece, es que la influencia real, la transformación verdadera, nace de la profundidad, de la integridad personal, y de saber navegar la complejidad humana con sabiduría y también con compasión. Nos gustaría cerrar esta exploración con una pregunta, una invitación a la introspección personal, inspirada directamente por estos temas que tocamos. ¿Cuál es esa narrativa personal, o quizás esa percepción heredada, que tal vez, sin darnos cuenta, está moldeando nuestras decisiones profesionales o personales cada día? Y más importante aún, ¿qué pequeño gesto consciente podríamos hacer hoy mismo, no mañana, hoy, para empezar a observarla con más claridad? O quizás, solo quizás, empezar a refinarla un poquito. Una pregunta poderosa, sin duda, para seguir pensando. Gracias por acompañarnos en esta inmersión en las ideas del código maestro del Trainer 5.0. Hasta la próxima exploración.